Podemos estar aquí en su casa, bendiciendo su nombre y contemplando su hermosura. Quiero que vaya a su Biblia, libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aún no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Padre, gracias por tu palabra. La hemos leído y te pedimos en esta mañana que en el nombre de Jesús nos bendigas en ella, que tu Santo Espíritu en esta hora tome el control del servicio. Y Padre, nos bendiga y nos ayude a ministrar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A ver, los tristes le dan un aplauso a Jesús. ¿Cómo los vamos a alegrar ahora? Qué bueno, qué bueno. Ya tengo su atención. Vamos ahora sí todos a darle un aplauso al Señor. Aleluya. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Eso le dijo el Señor a Pedro. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. El Dios Todopoderoso tiene principios establecidos en su palabra y desde el inicio le va dando cumplimiento
paso a paso, porque lo que Él hizo, como la Biblia dice que cuando Dios terminó de hacer todas las cosas, dice que lo que vio que había hecho, todo era bueno en gran manera. Así que como lo vio que era bueno en gran manera, Dios entonces ahora comenzó, después de eso dice que descansó Dios, entonces ha comenzado a observar todo lo que hizo, y todo lo que hizo, Él va viendo que está cumpliéndose conforme como Él lo ideó. Y la Pascua era una de las cosas también que el Señor establece para su pueblo. Y Jesús, nuestro Señor, viene a dar cumplimiento de parte de aquellas cosas que Dios había determinado para su pueblo y aún para la humanidad. Usted sabe perfectamente el nacimiento del Señor, la vida del Señor, los días del Señor sobre la faz de la tierra, y Él venía también hablándole a los discípulos su tiempo que debería de estar sobre la faz de la tierra. Y lo que terminamos de leer, dice las Escrituras, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, note eso, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre. Dice que sabía Jesús, sabiendo Jesús que su hora ya había llegado, para que pase de este mundo al Padre. ¿Cuándo ocurrió esto? Antes de la Pascua, pero se efectúa en la Pascua. Todas estas cosas ocurren en la Pascua. Ahora, cuando hablamos de Pascua en el hebreo, indica pasar de un lado a otro. Entonces, cuando Dios le da la orden a Moisés de sacar al pueblo de Egipto, y Faraón se había opuesto a no dejar salir al pueblo, usted sabe perfectamente que el Señor viene cobrando juicio, enviando plagas para que deje Faraón salir al pueblo. Pero Faraón se oponía, y el Señor le da instrucción a Moisés y le dice: Moisés, dile a Faraón que si no deja ir libre a mi pueblo, la muerte de todos los primogénitos va a ocurrir. Faraón no quiso entender, pero Dios le dio instrucción a Moisés para su pueblo. Y dice el libro de Éxodo capítulo 12, miremos un ratito allí parte de esto. Éxodo capítulo 12. Dios le dice a Moisés, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa comerán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con su piel y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis en él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestra peregrinación, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, Dios le da instrucción al pueblo de Israel. Dios le dice a Moisés: háblale a los hijos de Israel que yo voy a pasar a Egipto. Yo voy a entrar a Egipto. Dígale al que está al lado suyo: voy a celebrar Pascua. Dígale. Él va a celebrar la Pascua. Yo voy a pasar a Egipto, voy a entrar a Egipto, voy a celebrar la Pascua en Egipto. Ahora, Dios pasó a Egipto con 2 propósitos. Primero, el primer propósito de que Dios pase a Egipto es que Dios iba a salvar a su pueblo. Y segundo, Dios iba a cobrar juicio contra Faraón y los dioses de Egipto. Ahora, al pasar Dios, a meterse Dios en Egipto, Dios le está diciendo a Faraón y a todo su ejército que los hebreos o los judíos tienen el Dios insuperable, tienen el Dios majestuoso, tienen el Dios todopoderoso, tienen el Dios misericordioso y tienen un Dios de pacto y de palabra. Le damos un aplauso al Señor. Ahora, Jesús sabía, volvamos al capítulo 13 de Juan donde partimos. Jesús sabía, dice. Jesús sabía. Él dijo: la hora ha llegado. Sabía que había llegado su momento, sabía que había llegado su hora en que pasase de este mundo al Padre. ¿Y cómo tenía que pasar Jesús de este mundo al Padre? Note la fecha que toma y la fiesta que toma, la Pascua. Toma la Pascua. ¿Por qué toma la Pascua? Juan capítulo 1, verso 29, la Biblia dice que Juan lo señaló allí en el Jordán y él dijo: este es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Como el cordero, como en la Pascua se comía el cordero,
En la Pascua se sacrificaba el cordero y la sangre del cordero sería la sangre que libraría, o la sangre del pacto que libraría a los israelitas de la muerte, pues la sangre del que vive y reina, la sangre del cordero, nos libraría a nosotros también de la muerte y de la condenación. Le damos un aplauso al Señor. Ahora, ¿cómo Jesús pasó y cómo Jesús celebró la Pascua? Dígale al que está al lado suyo en la cruz. El propósito de la cruz es la salvación de su pueblo. El propósito de la cruz es del juicio para los incrédulos, los enemigos del Señor. El que cree en Cristo pasa de muerte a vida. Y el que no cree en Cristo se mantiene en muerte. ¿Cuántos creen aquí en el Señor? Todo aquel que cree en Cristo ha pasado de muerte a vida. Pascua significa pasar de muerte a vida. Pascua significa salvación. Los hombres hoy en día no se pierden por causa del pecado, no. Los hombres hoy en día no se pierden por causa del pecado. ¿Por qué? Romanos capítulo 6, verso 23, dijo Jesús, dice el apóstol Pablo, que la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Jesús pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, el hombre ahora no se pierde por causa del pecado, porque el pecado ya fue pagado. Por eso, cuando se le hace la invitación, o cuando le hicieron la invitación a usted, me hicieron la invitación a mí, nos hicieron la invitación para recibir salvación y perdón de la cancelación de nuestras culpabilidades. El pecado nuestro fue cancelado en la cruz. El hombre no se pierde hoy por causa del pecado, porque yo no sé si usted pagará 2 veces por algún producto. ¿Pagaría usted 2 veces por algo? Dios no puede pagar 2 veces la culpabilidad de la humanidad, ya la pagó. Con un solo sacrificio canceló el precio del pecado de toda la humanidad. Por eso Jesús, cuando se levantó de entre los muertos, dijo: vayan y anuncien lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario. Vayan por todo el mundo, vayan por todas las naciones, que no se pierda nadie. Todo aquel que creyere en él será salvo. Gloria al Señor. Isaías 53, quiero que lea conmigo lo que dice Isaías 53, verso 4 en adelante. Isaías 53, verso 4 al verso 10. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Gloria al Señor. Él pagó el precio de su pecado. Pagó el precio de los pecados míos. Pagó el precio del más vil pecador. Del más vil pecador, del hombre perdido sin esperanza. No importa hasta dónde se haya degradado el hombre. Si el hombre mira un momento a la cruz, sabrá que allí está la respuesta a su liberación, a su libertad. Lo único que tiene que hacer es el hombre hoy simple y llanamente aceptar el sacrificio que Dios hizo a causa de la contaminación de su pecado. Dios no le pide al hombre ningún esfuerzo más. No le dice que camine de rodillas, no le dice que haga algunos ritos. Lo único que Dios le dice al hombre que pueda creer que Jesús es el Hijo de Dios. Porque ya Dios castigó a Jesús. Los hombres no se pierden porque no, por causa del pecado. Los hombres se pierden porque no quieren pasar de muerte a vida. Quiero decirle en esta mañana sencillamente que Dios no ama a los muertos, Dios ama a los vivos. Por eso es que Él quiere que el hombre pase de muerte a vida. Porque Él es vivo, Dios vive. Dios vive, está vivo, no está muerto. No está muerto, Él está vivo. Nuestras esperanzas y nuestra fe debe de estar siempre en alto. Porque Él no ha muerto. Yo he dicho así, con toda libertad, el día que Dios se muera pierdo toda mi confianza. El día que Él se muera pierdo mi fe. Pero mientras Él esté vivo, yo sigo creyendo. Yo sigo confiando y sigo dependiendo de Él. Porque Él es la existencia nuestra. Vivimos porque Él vive. Si Él se muere, nosotros nos morimos. Pero como Él es eterno, entonces nosotros también somos eternos. Dale un aplauso a Él. ¡Aleluya! Él Jesús sabía que tenía que pasar al Padre. Jesús, antes de salvarnos, Él tenía que pasar por la cruz. ¿Para qué tenía que pasar por la cruz? Para destruir el poder del pecado. Para que el pecado no tenga más señorío, no tenga más potestad sobre usted y sobre mí. Antes de salvarnos, Él tenía que pasar por la cruz para destruir el poder del pecado. Antes de salvarnos a nosotros, Él tenía que levantarse de la tumba para destruir al que tenía el poder de la muerte. Antes de resucitar, tenía que dejarnos el camino libre de la resurrección para podernos así reunirnos en su cuerpo para llevarnos a casa hacia la eternidad. Aleluya. Quiero leer lo que Pablo dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 12 al 25. Leemos allí varios versos, por favor.
Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12, dice el apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Él tenía que vencer al que tenía el imperio de la muerte. Alguien dijo un día que cuando Jesús entró a la profundidad del abismo para tomar cautiva la cautividad, llegó y le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Cuando Jesús entró a las profundidades, dijo esta persona: se le terminó el gozo a Satanás. Se le acabó la alegría. Porque habían muerto miles de personas, habían muerto y estaban bajo el control y Satanás se enseñoreaba sobre ellos, pero se había olvidado que el Adán segundo venía con esa facultad de resucitar a los que habían creído en él. Así que Jesús entró y la cruzada más fuerte del Señor fue en el infierno. ¿Sabía usted eso? Le predicó a todos los espíritus encarcelados que estaban allí. Y le quitó la potestad y la autoridad a la muerte. Y le quitó la autoridad y la potestad al infierno. Y tomó cautiva la cautividad y se la llevó hacia la eternidad. Por eso cuando se le presenta a Juan, en la revelación de Apocalipsis, Juan está triste, pensando que de pronto él iba a quedarse allí en aquel lugar. El Señor le dice: Juan, yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y asegúrate porque tengo las llaves de la muerte y de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Él tenía que vencer la cruz, tenía que vencer la muerte, tenía que abrirnos paso en el sepulcro para que el día glorioso, cuando dice la Biblia, y quiero que lo lea conmigo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Cuando llegue el día glorioso que estamos esperando, Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra. Maranata. Aleluya. Denle un aplauso a Él. Pablo dice, yo quiero, hermano, que usted tenga valentía. No se acongoje, no tenga tristeza. La tribulación o la prueba o la dificultad es simple y llanamente momentánea. Y aun si tuviera que perecer, no tenga problema a morir, porque usted no ha muerto, usted duerme. Y en cualquier día, en cualquier momento, dice, en cualquier instante, cuando se toque la final trompeta, los que han dormido en Jesús, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Dios nunca se olvidará de usted, aunque esté bajo tierra, Dios jamás se olvidará de usted. Aunque se lo haya comido una ballena como Jonás. Jamás se olvidará. ¿Sabe por qué? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida de los cielos. Y cuando se toque la final trompeta, Él vendrá a ver a solo los que están escritos en el libro de la vida, los que son de Él. Los que durmieron sin Jesús no tienen esperanza, pero los que duermen en Cristo sí tienen esperanza. Y los que estamos de pie, los que estamos vivos, tenemos esperanza también. No habrá ningún impedimento, no habrá nada que lo detenga. Él vendrá como ladrón en la noche. Se tocará la final trompeta. Los millones de hombres y de mujeres que un día hicimos la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, la recompensa es eterna, vida eterna por los siglos de los siglos. La mayor promesa de Dios y la mayor recompensa que Dios le ha otorgado al hombre, vida eterna por todos los siglos de los siglos. Éramos pecadores, rumbo a la condenación, enemigos de Él. Caminábamos de espaldas a Él, pero sin embargo nos recompensó enviando a su Hijo Jesucristo a morir en el Calvario para traernos Dios de vuelta a casa. Y dice Dios, aunque fuiste mi enemigo, te amé y te traigo a casa para galardonarte y bendecirte. ¡Qué buena recompensa! ¡Aleluya! Vida eterna, sin angustia, sin sufrimiento, sin pesar, sin dolor. Vida eterna, con gozo, con paz, alegría y con Dios con nosotros. Denle un aplauso a Él, se lo merece. Llegó la hora que Él tenía que pasar al Padre, y la única forma como tenía que pasar al Padre era a través de la cruz. Por eso la noche antes de su muerte trató de resolver eso. Tomó a Simón, tomó a Jacob, tomó a Juan y se fue a un lugar y se puso a orar. Y le dijo, oren conmigo, mi alma está tribulada, está turbada. Le dijo al Padre, ¿no puedes obviar esto?
Y el padre le dijo, no, así está escrito. Es preciso que tome esta copa, o es preciso que yo beba esta copa sin que sea tu voluntad. Él dijo, debes de hacerlo, porque así está escrito. No podía obviarlo. ¿Por qué no podía obviarlo? Porque estaba escrito. Y ya Isaías lo había declarado. Ya Isaías lo había visto. Isaías lo vio desfigurado. Isaías lo vio flagelado, lo vio herido. Tenía que darse cumplimiento a eso y le dijo, no, sea hecha tu voluntad, mas no la mía. Le esperaba la cruz a Jesús. Allí en la cruz Él iba a conquistar nuestra salvación eterna. Allí cancelaba el pecado nuestro, nuestra culpabilidad. Pero óigame, Él no iba solo. Él no iba solo a la cruz. Él iba a la cruz con los suyos. Míralo al que está al lado suyo. Iba contigo también. Él iba a la cruz con los suyos. Ahora, note que en cierta ocasión Juan escribe ahí en el capítulo 14, en el verso 6, Juan escribe las palabras que él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy el camino. Todo aquel que quiere ir al cielo tiene que pasar por Él. Él es el camino. Ahora, todo camino tiene un propósito. Todo camino tiene un propósito. Todo camino tiene una desembocadura. La palabra camino en hebreo es propósito. Así que Él dice, si usted desea vida eterna, tiene que pasar por, dígale al que está al lado suyo, por la cruz, dígale. Oh. Él iba al Padre y tenía que pasar por la cruz. Sus discípulos pasarían de la misma forma. Qué silencio, nadie dijo amén. Vuelvo a decirles, sus discípulos pasarían de la misma forma. Escúcheme, si Cristo pasó al Padre y tuvo que ir a la cruz, no crea que los discípulos se van de vacaciones. Mírelo al que está al lado suyo, dígale, no crea que te vas de vacaciones. Si usted lee Lucas capítulo 14, verso 24, verso 25, perdón, dice, grandes multitudes iban en pos de Él. Y Él, dándose la vuelta, los miró y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y dijo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que ama su vida la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de Él, la hallará. Es que la mejor manera garantizada para usted y para mí, para pasar a la vida eterna, es la cruz. ¿Sabía usted eso? Jesús habló que si usted no menosprecia su vida,
hasta la muerte, Él dijo, tú no puedes ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Él dijo en cierta ocasión, bástale al discípulo ser como su maestro. Amén. Amén. Parece que no le gustó a los discípulos eso. ¿Eh? Vamos a darle un aplauso al Señor. La mayoría de los cristianos actuales aceptan la cruz después de la resurrección. La mayoría de los cristianos actuales aceptan la cruz después de la resurrección. Y usted los ve, gloria, hay gozo, hay alegría, hay libertad, hay todo. Antes de la cruz no quiere saber nadie nada. Es que usted no puede disfrutar de la libertad si usted no pasa por la cruz. Usted no puede disfrutar de la victoria si usted no pasa por la cruz. Usted no puede disfrutar de las bendiciones si no pasa por la cruz. Dígale que está al lado suyo, hay que celebrar la Pascua. Diga. La Pascua es el compromiso de vida. Él dijo, yo voy a pasar a Egipto y voy a cobrar juicio. Y solo los que se comprometen a mantenerse y a celebrar y a festejar la Pascua, yo voy a ver entonces la señal de la celebración de la Pascua en sus casas. Yo veré la sangre, miraré la sangre y pasaré. No puedes celebrar la Pascua, no puedes tener el gozo, no puedes celebrar la libertad si no hay la señal de la sangre del pacto en tu vida. Cuando pasas por la cruz quedas marcado, hay sangre derramada. Si no pasas por la cruz, no hay sangre derramada. Hay una vida ficticia, hay un evangelio ficticio. El evangelio de Jesús es el evangelio de la cruz. Y Pablo dijo, yo me propongo predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y si tengo que gloriarme en algo, me glorío en la cruz de Jesús, donde Jesús fue crucificado y el mundo yo lo crucifico. Hay que celebrar la Pascua. Hay que pasar de muerte a vida. ¿Quiénes celebran las Pascuas? Dígale al que está al lado suyo, los vivos. ¿Y cuántos vivos hay aquí? Alábalo entonces. Ahora, fíjese que algo ocurre allí. Lea conmigo, ahí estamos en Juan 13. Lea conmigo. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cómo los amó? Hasta el fin. ¿A quiénes? A los suyos. Esta palabra que significa los amó hasta el extremo, hasta lo último.
Juan da testimonio del amor del Señor. ¿Por qué? Porque Juan estaba allí con él y dice que los amó hasta el fin. ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Cuán inmenso es el amor de Dios? ¿Sabe que los aceptó así? Los aceptó tal y cual como ellos eran, rústicos, pescadores. Vio gente que para el vulgo ellos eran innecesarios, pero los amó hasta el extremo, hasta el fin. Porque el amor de Dios no tiene límite. El amor nuestro, el amor humano sí tiene límite. El amor humano pone límite y dice, ya hasta aquí. El amor humano dice, ya no aguanto más. Dice, ya estoy hasta aquí. Ya no te puedo ver. Mira, te tengo fastidio. Muérete. Ese es el amor, dice que el amor humano. Pero el amor de Dios es diferente. Dice, los amó hasta el final, hasta el fin, hasta el extremo. Porque Él, dice, los amó hasta el fin. A Él no le importó el comienzo de ellos. Él tomó gente que supuestamente para la sociedad era gente indigna, eran pescadores. Tomó a un cobrador de impuestos. Tomó gente innecesaria, pero a esa gente la amó hasta el final. ¿Por qué? Porque Él nunca se detiene al principio. Dice, los amó hasta el final. Él sabía, Él los vio al final cómo eran. Él los vio al final cómo eran. No los vio pescadores rústicos, no los vio gente iletrada, no los vio gente impreparado. Los vio sus apóstoles, portadores de su gloria. Los vio sus ministros coronados en la eternidad, juzgando a las naciones. Los amó hasta el fin. No se detuvo a los peros de ellos. Él sabía que Judas le iba a entregar, sabía que Pedro le iba a negar, sabía que los demás lo iban a abandonar, pero los amó hasta el fin. Los amó hasta el extremo. Y tanto fue el amor, dígale que está al lado suyo, que tomó su vergüenza. Dígale, Él tomó tu vergüenza. Tanto fue el amor que nos tuvo, que tomó nuestras iniquidades, tomó nuestros pecados, tomó nuestras rebeliones, tomó nuestra condenación, tomó el castigo nuestro. Fue avergonzado públicamente, fue escupido públicamente. Los amó hasta el fin. Yo no sé si usted puede entender ese amor. Él no le miró la falla, Él sabía perfectamente quién era.
pero los vio coronados de gloria en la eternidad. Por eso es que Él no ve tu falla. Él no ve, Él sabe que le vas a fallar, Él sabe que le has fallado, pero sin embargo te sigue amando y te sigue amando, te sigue prolongando misericordia, te abraza, te visita día tras día y te dice con amor eterno: te he amado. Si te caíste, te levanta, te dice: levántate, yo estoy contigo. Y aunque tú no quieres saber nada, aunque no quieres buscarle, aunque no quieres tener comunión, Él se acerca a ti porque te amó no por lo que tú eres ahora, te amó por lo que Él sigue haciendo contigo hasta el fin. Cuando suene la final trompeta, cuando los sepulcros se abran, si estás en el sepulcro, te levantará. Y cuando esté arriba en los aires, y cuando le veas allí, creo que gritarás: Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Te levantaste no por tus medios, te levantaste no por tus méritos, te levantaste no por lo que eres, te levantaste por el amor con la cual te amó hasta el fin. Él cree que se detiene en tus debilidades, las conoce todas, sabe perfectamente. Dile al que está al lado tuyo: pero te sigue amando todavía. Él dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie pasa de pecador, nadie pasa de ser un buen pecador a ser hijo de Dios por sus buenas obras. Nadie tampoco va al cielo por sus buenas obras. Llámense como se llame: pastor, evangelista, predicador, cantante, apóstol, profeta. Tiene que pasar por la cruz. Tiene que pasar por la cruz. Él dijo: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fue avergonzado simple y llanamente por amarte, por amarnos, y nos amó hasta el fin. ¿Cuántas debilidades hay en usted? ¿Cuántas debilidades hay en mí? ¿Cuántos problemas tenemos? Pero sin embargo, nos ama. Amén. Nos ama. Por eso, instruyendo a aquellos que se quieren justificar, le dijo: espérate, le dijo: hey, antes de criticar a tu hermano, tú saca la viga que hay en tu ojo para que puedas sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Antes de que tome juicio, haz tú primero el tuyo. Cuando saques la viga de tu ojo, cuando entiendas tú, cuando sepas tú mismo, cuando comprendas tú mismo que el único que tiene facultad, poder para hacer juicio soy yo. Por lo tanto, yo te amo a ti de la misma forma que lo amo también a tu prójimo. No, pero que él, olvídate, él sabe por qué. Y lo sigue amando. Tomó nuestra vergüenza. Tomó nuestras iniquidades. Ocupó nuestro lugar. La literatura judía lo califica a Jesús en una forma bien fuerte. Le cambiaron el nombre. No le dicen Jesús ni como ese hebreo Yeshua, sino que le pusieron Lesú.
que significa el que fue borrado o fue borrado su nombre. Toda esa vergüenza tuvo que pasar él. Le llamaban el transgresor, le llamaban el tul y le llamaron el colgado, le llamaron Jesús el engendra, o sea, el endemoniado en otra palabra. Por allí le dieron otro calificativo, el hijo ilegítimo de un soldado que embarazó a María. Y él tomó la vergüenza nuestra. Tomó la vergüenza nuestra, fue avergonzado, fue vituperiado, pero simple y llanamente porque nos amó y nos amó, dígale que está al lado suyo, sin límite. Quiero que le des un aplauso a él, por favor. Ahora, él sabía que no iba solo, por eso en esa ruta iban todos sus discípulos. Y también va usted y voy yo. Nadie dijo amén. Y como sabía que en esa ruta íbamos a ir todos, entonces, ¿qué es lo que hizo? Se levantó, lea conmigo. Dice, verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugándolo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú no me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dígale al que está al lado suyo, si tú no te lavas, no tendrás parte con él. Él sabía que tenía que pasar al Padre y sabía lo que él esperaba. Por lo tanto, los discípulos iban a ser esparcidos, pero ellos iban a continuar con el ministerio del Señor. Entonces Jesús lo que hace es, dice, bueno, ok, Señor, voy a prepararlos ahora a ustedes. Se levantó, se ciñó, tomó el lebrillo, le puso agua y se fue a lavarle los pies a los apóstoles. Cuando llegó a donde estaba Pedro, Pedro le dijo, tú no me lavas a mí los pies. Y Pedro lo miró y le dijo, espérate, Jesús lo miró y le dijo, espérate un momento, lo que yo hago ahora tú no lo estás entendiendo. Pedro sabía lo que está pasando allí. Porque cuando él se levanta, toma la toalla, toma el lebrillo y va a lavar los pies, ese era el trabajo último que hacían el obrero, el siervo más último de la casa. Entonces ahora Jesús toma ese lugar de siervo, el último de la casa, para lavarle los pies a los discípulos. Todos ellos se están dejando lavar, menos Pedro. Pedro le dice, tú no me lavas porque ese no es el trabajo tuyo. Tú eres rey, tú eres Señor. ¿Cómo tú vas a creer que te vas a humillar lavándome los pies? Y el Señor le dijo, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes en este momento, lo entenderás después. Así que no me lavarás los pies jamás. Y el Señor le dijo, espérate un momento. Yo lo que estoy haciendo es prepararte para lo que viene. Pero si tú no te lavas, tú no tienes parte conmigo. Si tú no te lavas, si tú no te dejas lavar los pies, tú no tienes parte conmigo.
Lo que yo hago sencillamente es prepararlo ahora a ustedes. ¿Por qué? Sencillo. Lea Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pedro, lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes, yo soy el Señor. Por eso después le dice, si yo el Señor he hecho esto, ustedes que no son señores deben hacerlo de la misma forma. Dios, dígale al que está al lado suyo, Dios hecho carne humillándose hacia los hombres. Iba a la cruz y necesitaba sencillez. Iba a la cruz, necesitaba humildad. Iba a la cruz, necesitaba mansedumbre. Iba a la cruz y necesitaba la decisión. Y se humilla, se despoja, que lo que ellos ven ahora allí no es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos ven al siervo de Jehová. Se despojó de su deidad, se despojó de su autoridad, se despojó de su poder, se despojó de su gloria y se hizo el más vil siervo. Por eso Pablo dice, se despojó de todo, y por haberse despojado de todo se humilló. Se humilló. Mírele al que está al lado suyo y repítale esa palabra. Se humilló. Ahora mire, usted puede lavarle los pies a cualquiera. Eso no quiere decir que usted sea humilde, porque hay una humildad disfrazada. Pero cuando te despojas de lo que eres, cuando te despojas de lo que tienes, cuando te despojas del yo, entonces vas a entender que el siervo de Dios es humilde y sencillo. Y Pedro le dice, tú no me vas a lavar a mí los pies. Y Jesús les dijo, si yo no te lavo, tú no tienes parte conmigo. ¿Qué parte tenía que tener? Que Jesús le está hablando a Pedro. Sencillo. Después que ocurrió eso, les dijo a los apóstoles, aprendan de mí. Aprendan de mí. Dios se humilló. ¿Y por qué se humilló? Porque pasó por la cruz. Aprendan de mí, que el que no pasa por la cruz no tiene capacidad de humillarse. Porque, dígale que está al lado suyo, porque el yo todavía está vivo. Cuando pasa por la cruz, el yo muere. Y él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Por eso cuando él sanaba a un enfermo,
le decía al enfermo y a la gente le decía, no le digan a nadie. No le digan a nadie. Mire a los discípulos cuando sanaban a los enfermos, cuando Pedro, por ejemplo, resucitó a Dorca, todo quedó ahí. Nadie dijo nada de la resurrección de Dorca. Porque ellos pasaron por la cruz. Cuando tú no pasas por la cruz, sea quien sea, apóstol, evangelista, pastor, maestro, no pasas por la cruz, el Dios está latente y dice, aleluya, Dios lo sanó, vamos a dar gloria a Dios. Cuando él dijo gloria de hombre, no acepto. El que pasa por la cruz, está muerto. Y Jesús dijo, aprendan de mí. La decisión la decisión que puede tener o que puede tomar un discípulo del Señor es aprender del Señor. Aprender de Él. ¿Para qué? Para poder tener parte con Él, necesitamos aprender al máximo lo que significa humillación para poder tomar el nombre de siervo. Para poder tomar el nombre de siervo necesitamos aprender humillación. Si no nos humillamos, si no hemos aprendido a humillarnos, el nombre de siervo nos queda demasiado grande. La cruz es la que te autoriza vida y la cruz te faculta delante del Señor el pacto del Señor. Sin derramamiento de sangre no hay sacrificio. No hay Pascua si no hay cruz. Póngase de pie, por favor. Dígale que está al lado suyo, hay que celebrar la Pascua. Hay que celebrar la Pascua. Por eso cuando celebramos la cena nos acordamos, los que hemos pasado por la cruz, nos acordamos que nuestras heridas todavía están latentes allí. El sacrificio no fue en vano. Amén. El sacrificio fue por algo. La salvación nuestra tiene un precio. Dios les bendiga.